Hola, bienvenidos. Siempre es un placer estar conectados y agradezco a Dios por esta oportunidad. Créame que oro para que la explicación de su palabra realmente toque tu corazón, toque tu vida. Y que a través de ti también otras personas de tu familia, tus amistades, lleguen a conocer el mensaje que Dios tiene de amor, perdón, el ofrecimiento que Él tiene a través de Cristo Jesús. En el día de hoy estamos continuando con nuestra serie La Carrera. Y aunque hemos tenido 4 sermones, estábamos parados en el capítulo número 9 del libro de los Hechos. En el día de hoy hemos dado un salto y nos vamos a ubicar en el capítulo número 13. Y esto es bien importante porque esta es una puerta que se abre en este libro, que comienza a cumplirse aquello que Jesús dijo que había que ir no solamente hasta Jerusalén, hasta Judea y Samaria, sino que había que alcanzar el mundo no judío, el mundo gentil hasta lo último de la tierra. Y esta es una cortina, una puerta que se abre y comienza entonces a introducirse ese propósito. Aquí vamos a descubrir, ya que va a comenzar la iglesia en Antioquía de Siria y desde allí a muchas otras partes. Vamos a tener el primer viaje misionero del apóstol Pablo junto con Bernabé y parte de su recorrido con un ayudante, Juan Marcos. En el día de hoy queremos estudiar una de las predicaciones de Pablo porque tiene mucha sustancia, mucho contenido, así que prepárate para que tu vida sea edificada. No olvides que puedes estar en contacto con nosotros bajando la aplicación a tu teléfono inteligente, Crossbreed Miami Spring. Y ahí sabrás de todos nuestros eventos y tendrás la oportunidad de tener todos los sermones en inglés y en español. Siempre te extiendo la invitación a que vengas a adorar con nosotros en persona, 10 de la mañana, servicio en inglés, 11:30, servicio en español. Oremos para que nuestro corazón esté listo para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Padre, gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. Tú mismo has prometido que tú la enviarás y que ella no volverá vacía. Confiando en eso, en el nombre de Jesús te pedimos que hables a nuestros corazones y que te glorifiques en el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén. En el día de hoy vamos a estar ubicados en nuestra meditación en el capítulo número 13 del libro de los Hechos. Y nuestro título para hoy es La predicación de Pablo. Pero quiero colocarles en contexto de cómo ocurrió esta predicación. Esta predicación ocurrió en el primer viaje misionero del apóstol Pablo que hizo junto con Bernabé. Espero que recuerden que Bernabé fue la persona puente, conexión, que Dios proveyó para Pablo para poderlo conectar con la iglesia en Jerusalén. Ya ubicados en el capítulo número 13 del libro de los Hechos, ha ocurrido el nacimiento de la iglesia de Antioquía de Siria. Esta iglesia nació producto de la persecución que se originó años atrás cuando mataron a Esteban. Y es bien curioso esto porque no nació esta iglesia como producto de una planificación, como un objetivo a ser alcanzado, sino que realmente fue por las personas que iban huyendo para salvar su vida a causa de su fe en Cristo Jesús. La iglesia de Antioquía, de allí Dios apartó a Pablo y a Bernabé
para que fueran hacia el mundo gentil, para que el evangelio comenzara a abrirse puertas y alcanzara al mundo gentil. Esta iglesia posteriormente se convertiría en sí en el centro de operaciones para evangelizar al mundo gentil. Es interesante que las personas que tiempo atrás salieron huyendo de Jerusalén por la persecución que se había desatado, iban huyendo para salvar sus vidas porque estaban siendo perseguidos por el motivo de su fe. Pero sin embargo, en su vida, por donde iban pasando, hablaban acerca de su fe. Y de esta es la manera como esta iglesia nace. No nace a través del trabajo de ninguno de los apóstoles, sino que las personas que pertenecían a la iglesia en Jerusalén hablaban de Cristo como un modo de vida. Compartían su testimonio de una manera muy natural. Así yo pienso que esto es una gran enseñanza para nosotros en el día de hoy. Recuerdan que hemos dicho durante esta serie que una fe genuina, una conversión genuina a Jesús hace que las personas estén dispuestas, animadas para dar testimonio y para hablar de Cristo. Así que hay una pregunta pertinente hoy para todos nosotros. ¿Estamos comunicando el mensaje del Evangelio a otros? Cuando el mensaje del Evangelio alcanzó la ciudad de Antioquía de Siria y se supo en Jerusalén, entonces Bernabé fue comisionado para ir y verificar, averiguar qué estaba pasando en esta ciudad. El texto nos dice que cuando Bernabé llegó se alegró de ver lo que estaba sucediendo y que simplemente animó a las personas a continuar siendo fieles y obedientes a Dios. De allí él fue a Tarso, donde estaba Pablo, que desde Jerusalén había sido enviado para protegerlo, para salvar su vida. Y Bernabé va y lo busca en Tarso, lo contacta nuevamente y juntos regresan a la ciudad de Antioquía de Siria y permanecen allí por espacio de un año. Hechos 13 nos dice que en esta iglesia había profetas y maestros, había un equipo de personas que trabajaban juntas por la edificación de la iglesia. Y desde allí entonces comienza el primer viaje misionero. Pablo y Bernabé salen rumbo a Chipre, que era el país natal de Bernabé. Después de predicar por un tiempo allí, que es bien interesante lo que dice el relato, y de enfrentarse con oposición a través de un falso profeta judío, luego ellos vuelven y tocan el continente y visitan ciudades de la época y llegan a una nueva ciudad llamada también Antioquía, pero en esta oportunidad ya no es la Antioquía de Siria, sino la Antioquía de Pisidia, que está hoy en día hace parte del territorio de Turquía, para que más o menos nos ubiquemos. Ese es el contexto que ocurre esta predicación cuando Pablo y Bernabé están de visita en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Así que voy a leer los versículos 16 al 26 y luego leeré el versículo 32. Siga conmigo, por favor, la lectura. Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo: escúchenme, israelitas, y ustedes los gentiles temerosos de Dios. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra y soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años. Luego de destruir 7 naciones en Canaán, dio a su pueblo la tierra de ellas en herencia. Todo esto duró unos 450 años. Después de esto, Dios les asignó jueces hasta los días del profeta Samuel. Entonces pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. De los descendientes de este, conforme a la promesa,
Dios ha provisto a Israel un Salvador que es Jesús. Antes de la venida de Jesús, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando estaba completando su carrera, Juan decía: ¿quién suponen ustedes que soy? No soy aquel. Miren, después de mí viene uno a quien no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham, y ustedes los gentiles temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Y ahora leo el versículo 32. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. El ambiente que se vivía en la sinagoga de Antioquía de Pisidia era muy particular. Ahí podíamos encontrar judíos muy comprometidos con su fe, de alguna manera bastante ortodoxos, que estaban leyendo y estudiando las Escrituras. Pero al mismo tiempo encontramos en esta sinagoga personas que no eran judías, gentiles, que estaban altamente atraídos por la enseñanza de la Escritura del Antiguo Testamento. Estaban tan impresionados por esta enseñanza que habían sido guiados a adorar al Dios verdadero junto con la comunidad judía. Pablo y Bernabé están allí de visita y se les permite la palabra, y Pablo comunica un gran discurso, una gran predicación, siendo lleno del Espíritu Santo. El tema central de lo que Pablo predicó en esa sinagoga fue que la salvación es por medio del Señor Jesús. Si uno quisiera ponerle título a ese sermón de Pablo, podría decir que se llamaría Siendo justificados por la fe sin las obras de la ley. Pablo hizo una gran introducción de una manera muy cuidadosa para luego llegar al punto central. Y el punto central de su enseñanza fue: Dios proveyó a Jesús como Salvador para Israel. Eso es lo que él escribió Lucas en el versículo 23. Les enfatizó también a los asistentes a esta sinagoga que la salvación era algo que Dios les estaba ofreciendo. Hermanos, descendientes de Abraham, y ustedes, los gentiles temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Y les anunció que esa salvación no se podía conseguir por medio del cumplimiento de la ley de Moisés, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Y este fue un anuncio totalmente revolucionario, nuevo. Los versículos 38 y 39 dicen así: por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. En otras palabras, les dijo a estas personas comprometidas, altamente religiosas, que a pesar de sus muchos esfuerzos, ellos seguían necesitando ser salvos, seguían necesitando obtener perdón para sus pecados, predicar a personas religiosas y decirles que no pueden aspirar a ser justificados, declarados inocentes, sin culpa delante de Dios, mediante el cumplimiento de la ley de Moisés, por más que lo procuraran aún sinceramente, era algo que producía en las personas una ofensa. Seguramente se sentían ofendidas, porque esto suponía una burla del sincero esfuerzo humano por tratar de ser buenos. Predicar que las personas son justificadas sin las obras de la ley, simplemente por la fe en Jesús, producía molestia en algunas personas, porque lo veían como algo propenso a minar los esfuerzos morales y lo rechazaban como un antinomianismo irresponsable, es decir, como una creencia de que la ley de Dios no era importante y no había que obedecerla. Obviamente, ese no era el criterio de Pablo, ni es el criterio del cristianismo. Pero lo que sí les dijo, como una revelación, una bomba, era que la salvación era por gracia.
y no mediante el cumplimiento de la ley. Pablo por eso dedicó la introducción de su predicación para enseñarles que esta doctrina de la justificación y de la salvación por fe no era algo extraño para el Antiguo Testamento. No era una invención de los cristianos, sino que tanto la ley y los profetas en el Antiguo Testamento daban testimonio de ello, como Pablo más tarde lo escribiría en Romanos 3:21. Para probar su punto ese día en la sinagoga, Pablo citó 3 ocasiones donde Dios intervino en la historia de Israel a favor de ellos, mostrándoles que Él era un Dios salvador. Pero lo más interesante es que estos ejemplos muestran que Dios lo hizo por misericordia, lo hizo por gracia y no por los méritos de la nación de Israel. Esto sentaba un precedente que establecía cuáles eran las condiciones básicas sobre las que Dios obra su salvación a cualquier nivel. Así que vamos a ver cuáles fueron esos 3 ejemplos que Pablo usó en su predicación. El primero de ellos, elección de la nación y su establecimiento en la tierra de Canaán. Esto fue un largo proceso, pero en cada uno de los pasos en el camino fue Dios el que salvó a la nación y no ellos a sí mismos. Fue Dios quien desde el comienzo eligió a los patriarcas y lo hizo sin tener nada que ver con los méritos personales. Ustedes recordarán que cuando Dios llamó y eligió a Abraham, este pertenecía a una nación y a una cultura idólatra. Dios luego convirtió a la nación de Israel en una nación numerosa en Egipto. Los preservó, los cuidó a pesar de la persecución y del maltrato al cual fueron sometidos. Y al final los liberó de la esclavitud a la cual fueron sometidos. Y esto quedó registrado en esta predicación de Pablo en el versículo 17. Pero él luego dijo que por 40 años Dios soportó el mal comportamiento, el mal proceder de la nación de Israel en el desierto, versículo 18. Todos los judíos de la sinagoga de Antioquía de Pisidia sabrían exactamente a lo que Pablo se estaba refiriendo. Es que a pesar de la magnífica liberación que Dios obró en Egipto para sacarlos de la esclavitud, la verdad es que la generación que salió de allí, por lo menos los de 20 años para arriba, resultaron ser completamente apóstatas, excepto por unos pocos. Solo fue la gracia y la misericordia inmerecida de Dios que hizo que la nación no fuera completamente extinguida. Luego Dios, por esta misma gracia y misericordia, llevó a la siguiente generación a la tierra de Canaán. Pero la generación incrédula que salió de Egipto tuvo que morir en el desierto, todos los de 20 años para arriba. Ya estando en Canaán, habiendo entregado la tierra de Canaán, Dios derrotó a 7 naciones y les entregó la tierra a Israel como una herencia nacional. Todo lo que Israel ganó mediante los combates dependía realmente de estos actos iniciales de la salvación divina. Así que podemos ver que la misma creación de la nación de Israel a través de Abraham y Sara, cuando eran ancianos, la liberación de la esclavitud, la libertad política que luego les dio, el perdón de su rebelión nacional en el desierto, el don de la tierra que les entregó como herencia nacional y su asentamiento en esta tierra, todos ellos fueron actos de la salvación inmerecida de Dios. No fue por los méritos de la nación de Israel. El libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículos 4 al 6, lo dice de una manera muy clara y contundente. No digas en tu corazón, cuando el Señor tu Dios los haya echado de delante de ti, por mi justicia el Señor me ha hecho entrar
para poseer esta tierra, sino que es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor las expulsa de delante de ti. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad de estas naciones el Señor tu Dios las expulsa de delante de ti, para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Comprende pues que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo de dura cerviz. Este fue el primer y contundente ejemplo que Pablo usó en su introducción en esta predicación. Veamos cuál fue el segundo. Dios proveyó salvación a la nación dándoles jueces. Versículo 20, después de esto, Dios les asignó jueces hasta los días del profeta Samuel. Estos no eran jueces como los que nosotros conocemos hoy en día en la corte, que presiden en la corte y sentencian a los culpables por violar las leyes que rigen a los países. No, estos eran caudillos, guerreros, salvadores, libertadores, que Dios levantaba y que Dios estaba por gracia con ellos durante todo el tiempo del juez. Es que la situación era repetitiva. La situación era que se repetía cada vez que con el paso del tiempo, a pesar de haber recibido la tierra en Canaán, la nación de Israel no guardó consistentemente la ley de Dios. Cada generación rompió el pacto con Dios. Cada generación se fue tras las crueldades y lo absurdo de la idolatría que practicaban las naciones vecinas. Si su salvación, si su liberación de la opresión a la cual Israel fue sometida en la tierra prometida por las naciones vecinas hubiera dependido de su fidelidad para guardar la ley de Dios, siempre hubieran sido siervos de estas naciones vecinas. Pero Dios obró levantándoles y proveyéndoles libertadores, que son llamados en la historia de Israel jueces. Y existe en el Antiguo Testamento un libro llamado así, Jueces. Todo el libro de los jueces no es un relato que afirme que la bendición divina sobre la nación vino por guardar meritoriamente la ley de Dios, sino que por el contrario, es un relato del pecado recurrente de Israel. Luego el juicio que venía por ese pecado. Luego el clamor que la nación hacía en angustia cuando se veían altamente oprimidos. Le suplicaban a Dios. Entonces venía el perdón misericordioso de Dios y por último la salvación por gracia, ofreciéndoles liberación de la opresión. 7 veces ocurre este ciclo en el libro de los jueces. Así que este fue el segundo punto que Pablo usó en su introducción para mostrarles que este era un Dios salvador, un Dios de gracia y misericordia, desde el mismo origen de la nación de Israel. Veamos el tercer ejemplo que él usó. Dios designa y provee un rey conforme a su corazón. El pueblo se cansó de que Dios los libertara a través de jueces, porque nuevamente cada vez que experimentaban libertad volvían y caían en la idolatría y volvían y caían en la opresión como juicio de Dios. Y entonces el pueblo pidió más bien que Dios les diera un rey, pensando que el rey sí los iba a representar, iba a salir delante de ellos, iba a pelear sus batallas y los iba a liberar. Sin darse cuenta que con este pedido estaban rechazando a Dios como el rey de Israel, para enseñarles que ni ellos ni su rey tenía el poder ni la sabiduría para poderlos salvar, para poderlos liberar de la opresión de las naciones vecinas. Dios les entregó a Saúl, que reinó 40 años y fue realmente un desastre.
Saúl condujo a la nación a la desobediencia a Dios en momentos muy álgidos, en momentos críticos. Luego resultó que no estaba preparado para enfrentar al campeón de los filisteos, al gigante Goliat, en un combate singular. Dios misericordiosamente provee a David para enfrentar a Goliat y para liberar a Israel y al mismo Saúl de esta opresión. Sin embargo, Saúl rechaza al campeón provisto por Dios, al Salvador provisto por Dios, y termina expulsándolo del país después de una larga persecución. Saúl luego cae en la brujería y en el espiritismo y lleva a la nación a una aplastante derrota a mano de los filisteos, terminando con una historia muy triste. Saúl termina suicidándose al final de esta batalla. La congregación de judíos en la sinagoga de Antioquía de Pisidia bien recordaría esta historia amarga del relato. Ahora, David no fue perfecto, no estuvo exento de pecado, pero nunca fue un apóstata como lo fue Saúl. Hizo lo que Dios le ordenó hacer y se convirtió, a pesar de sus defectos, en el prototipo del Mesías prometido. Tiempo después de David, cada vez que Dios prometía un Mesías, les recordaba que sería un descendiente de David. Asunto que los judíos de Antioquía de Pisidia seguramente conocían muy bien. Así, Pablo pudo llegar al centro de su mensaje. El Salvador prometido ya había venido. Y ese Salvador era Jesús, porque Él es el descendiente de David y Él había sido dado para salvar a Israel. Juan el Bautista fue enviado previamente para preparar al pueblo para la venida del Mesías. Y Juan el Bautista les exhortó al arrepentimiento. Y como mensajero oficial, él se encargaría de presentar a Jesús ante la nación como el Mesías anunciado. Ahora, Pablo en su discurso pasaba a anunciar algo que iba a sonar a sus oídos totalmente extraño, pero era el perfecto cumplimiento de lo que habían anunciado los profetas en el Antiguo Testamento. Este Salvador al cual Pablo les estaba presentando había sido ejecutado por petición del pueblo de Jerusalén y sus gobernantes. Sonaba muy extraño. Pablo no ocultó esta realidad, porque eso fue exactamente el cumplimiento de lo que se había profetizado. Así que la muerte y resurrección de Jesús son, en primer lugar, una fuerte evidencia de que Jesús es el Mesías. Pero lo más importante, son el medio por el cual Dios ha provisto salvación. Pero ya estamos hablando aquí de salvación, no de la opresión de naciones vecinas o de la esclavitud en Egipto, sino que estamos hablando de una salvación mucho más plena, a un muy más alto nivel. Estamos hablando de la salvación espiritual, de la salvación para la vida eterna. Los profetas habían anunciado que el Mesías sería rechazado. Basta con leer el capítulo 53 de Isaías para darnos cuenta que así es. La historia de David y de Saúl ofrecía una clara analogía profética. David, como Salvador designado por Dios, fue rechazado y fue expulsado de la nación. Por lo tanto, cuando ellos no reconocieron a Jesús como el Mesías, y siendo definitivamente sordos a las voces de los profetas, el pueblo de Jerusalén y sus gobernantes, en su intento por acabar con las pretensiones de Jesús, lo único que hicieron fue confirmarlas, corroborarlas. Por eso, aquí en el capítulo 13, versículos 27 y 29, Lucas escribió
con respecto a la predicación de Pablo. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. La nación de Israel le hizo exactamente a Jesús todo lo que estaba profetizado que le harían al Mesías. Hay aquí un paralelo hermoso. David fue rechazado y expulsado, pero luego regresó al país y se convirtió en rey. Jesús, siendo rey, fue rechazado como Mesías, fue asesinado, pero Dios lo levantó de entre los muertos para confirmar que Él es el Mesías y que Él es el Rey por los siglos de los siglos. Pablo estaba confirmando que la muerte y la resurrección de Jesús eran buenas noticias. No estaba acusando a la congregación de la sinagoga que lo estaba escuchando, sino que les estaba diciendo: la muerte y resurrección de Jesús son buenas noticias porque son exactamente el corazón del mensaje del Evangelio. Israel había cometido la mayor de todas sus locuras. Había ejecutado al Mesías. Habían matado al Salvador provisto por Dios. Pero a pesar de eso, Dios, como siente fiel y coherente a sus promesas, a su pacto por gracia, levantó, resucitó al Mesías y les estaba enviando así a Israel un mensaje general de salvación, y a la congregación de Antioquía de Pisidia un mensaje particular de salvación. ¿Cómo podía no ser este el ejemplo más glorioso de salvación que jamás experimentara Israel en su larga historia de intervenciones de Dios para salvarlos, para favorecerlos por gracia y por misericordia? Haber resucitado al Mesías fue el acto más extraordinario de la gracia de Dios. Y este es el mismo mensaje de gracia y misericordia que hoy se nos ofrece, porque es el mensaje del Evangelio. Hoy en día, tú y yo tenemos los dos mismos caminos que tuvo la nación de Israel. Por un lado, podemos ofendernos por este mensaje, en el cual se nos dice que no son nuestros esfuerzos ni nuestros méritos los que nos otorgan el perdón de nuestros pecados. Y de esa manera, ofendiéndonos, estaríamos de igual manera rechazando al Mesías, al Salvador que Dios ha provisto. O podemos optar por otro camino, caer rendidos a sus pies, reconociendo que al igual que Israel somos pecadores, que siempre terminamos incumpliendo la ley de Dios, pero que en Jesús, en su vida sin pecado, en su sangre inocente y en su sacrificio en nuestro lugar, hay perdón de pecados gratuitamente de una manera inmerecida. Podemos vivir una vida religiosa, orgullosa, tratando de afirmar nuestra justicia y rechazando al Mesías, o vivir una vida de gratitud, reconociendo el valor de la ley de Dios, exaltando y sirviendo a aquel que nos ha amado y nos ha salvado por gracia y por su bondad. Podemos vivir una vida de permanente arrepentimiento y de constante gratitud por la salvación inmerecida que en Cristo Jesús se nos ofrece, porque Él es evidentemente el Mesías anunciado. Él es el Salvador que nos ha sido presentado. Él es en quien debemos depositar toda nuestra confianza, colocar nuestra fe sin ninguna reserva.
Te invito a que me acompañes orando en este momento. Padre Celestial, gracias, porque tu palabra claramente nos revela que tú eres un Dios misericordioso. Con razón el salmista dijo que cuán lejos está el cielo de la tierra, cuán alta y larga es la distancia que hay entre el cielo y la tierra, de esa misma manera es tu misericordia de grande. Cuán lejos está el occidente del oriente, de la misma manera, por misericordia, tú has alejado nuestras rebeliones. Señor, hoy tenemos que reconocer que al igual que la nación de Israel, siempre terminamos incumpliendo tu voluntad, tu ley, que es santa y perfecta, que es buena y que es justa, en la cual no hay ningún problema, pero que el problema está en nosotros, la limitación está en nosotros. Señor, hoy reconocemos que no somos capaces de alcanzar justificación. No es posible alcanzar ser declarados inocentes, sin culpa, con base en nuestros méritos. Por el contrario, porque somos culpables de ofender tu santidad. Pero gracias porque tu amor es más grande, tu misericordia es constante y tu gracia, Señor, es extraordinaria. Gracias porque en Jesús hemos sido llamados a una vida de arrepentimiento. Señor, no queremos amar el pecado, no queremos adormecernos en el pecado, no queremos transar con el pecado, pero somos conscientes de nuestra debilidad y por eso te pedimos que en tu gracia y misericordia nos capacites en el nombre de Jesús y nos llenes de tu Santo Espíritu. Gracias por habernos enviado a Jesús como nuestro campeón, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Gracias porque en su muerte en lugar nuestra hemos adquirido el perdón de nuestros pecados y la obtención de la vida eterna. Señor, yo quiero vivir en un permanente arrepentimiento todos los días de vida que tú me otorgues. Y yo quiero vivir en una permanente gratitud por la manera como tú me has mirado. Oh Dios de los cielos, glorifícate y que esta verdad del Evangelio corra, así como fue predicada por Pablo en esta sinagoga para judíos y gentiles, de igual manera en el día de hoy que siga siendo predicada hasta el último rincón de la tierra. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén. Quiero animarte a que saques tiempo y vuelvas a leer este pasaje de Hechos capítulo 13. Hay mucho más allí. Aún en esta predicación de Pablo hay muchas más enseñanzas. Seguramente que en una actitud de oración Dios va a seguir edificando tu vida. Dios te guarde. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.